Hola, ¿cómo estás? Soy Lourdes Silva y hoy para ti, hazlo por ti, de la página Sabiduría Zen. Esta es una bellísima enseñanza budista que nos muestra la importancia de aceptar nuestros errores, nuestras grietas y trabajar en ellas para sanar y repararnos por dentro a nosotros mismos para ser completos. En un pequeño y antiguo monasterio, un joven monje llamado Hiroki dedicaba su vida a servir a los demás. Se levantaba antes del amanecer para preparar el té del maestro. Cuidaba los jardines con esmero para que todos disfrutaran de su belleza. Y pasaba horas reparando las sandalias de sus compañeros. Su dedicación era admirable y todos en el monasterio lo respetaban por su generosidad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Hiroki sentía un vacío que no podía llenar. Pensaba que, si hacía todo lo posible por los demás, alcanzaría la felicidad y la paz interior. Un día Hiroki se acercó al maestro que estaba meditando junto a la cascada. «Maestro», dijo Hiroki, «dedico mi vida a servir a los demás, pero aún no he encontrado el propósito de mi existencia. ¿Cómo puedo alcanzar la verdadera sabiduría?» El maestro abrió los ojos, lo miró con calma y sin decir una palabra, le entregó una pequeña vasija de barro agrietada y una pincelada de oro líquido. «Ve y repara esto», le dijo en voz suave, «y no lo hagas por nadie más. Hazlo por ti». Hiroki se sintió desconcertado. La tarea era sencilla, pero la instrucción del maestro resonó en él de una forma extraña. Siempre había trabajado con la intención de agradar, de ser útil a los demás. Nunca se había detenido en pensar en la motivación detrás de sus actos. Tomó la vasija y la llevó a su habitación. Era un cuenco simple, con una gran grieta que lo atravesaba de arriba hacia abajo. Durante los siguientes días, Hiroki se sentó con el cuenco y la pincelada de oro. Intentó repararlo con la misma diligencia que usaba para otras tareas, pero algo era diferente. No había prisa, no había expectativas, no había nadie esperando el resultado. Eran solo él y la vasija. Comenzó a aplicar el oro líquido sobre la grieta, un proceso meticuloso y lento. Al principio se sentía incómodo por la falta de propósito externo, pero a medida que el oro fluía y unía los pedazos de barro, una sensación de paz desconocida comenzó a invadirlo. No era la paz de saber que había ayudado a alguien, sino la paz de estar completamente presente en el momento de enfocarse en una sola cosa, con total atención. A medida que el cuenco se transformaba, también lo hacía Hiroki. La grieta, una vez un símbolo de imperfección, se había convertido en una línea dorada, un camino de luz que realzaba la belleza del objeto. No lo había ocultado, sino que la había honrado. Entendió que su valor no residía en su capacidad de ser perfecto para los demás, sino en su habilidad para sanar, para embellecer lo que estaba roto. Al terminar, la vasija no era perfecta. La grieta seguía ahí, visible y dorada. Pero ahora
era parte de su historia, un testimonio de resiliencia y formación. Hiroki se dio cuenta que había reparado más que una vasija. Había comenzado a reparar su propia percepción de sí mismo. Había pasado de buscar la aprobación externa a encontrar satisfacción interna en el acto de crear y sanar. El oro líquido no solo había unido las piezas de barro, sino que también había unido a Hiroki consigo mismo. Con la vasija en la mano, Hiroki regresó ante el maestro. No la ofreció con orgullo, sino con una humildad recién descubierta. El maestro tomó el cuenco y lo examinó, pasando el dedo suavemente por la línea dorada que seguía la grieta. El cuenco, dijo el maestro, ya no es solo un objeto funcional. Ahora es una obra de arte que cuenta una historia. La historia con la que la imperfección puede ser transformada en belleza. Entonces, el maestro se levantó, se dirigió a la cascada, se detuvo en un saliente rocoso donde había una pequeña taza de cerámica y se la mostró a Hiroki. Durante años, le dijo a Hiroki, he servido el té en este mismo lugar, pero he usado una taza que no estaba rota. Y cada día, al ver la taza perfecta, me recordaba a mí mismo que la búsqueda de la iluminación debe ser perfecta. Con un gesto inesperado, el maestro tomó la taza y la arrojó contra la roca, rompiéndola en varios pedazos. Hiroki se sobresaltó, pero el maestro mantuvo su postura. El maestro se agachó y recogió los fragmentos rotos. He vivido con el miedo a romperme, a no ser perfecto. Pero tú, Hiroki, me has enseñado la lección invaluable. Me has mostrado que la belleza de la verdadera fuerza no está en la perfección, sino en la aceptación de las grietas, y que la sanación más profunda viene de repararnos a nosotros mismos, no para ser exhibidos, sino para ser completos. Hiroki se dio cuenta de la magnitud de la lección. El maestro, con su acto, no solo le estaba agradeciendo por su trabajo, sino que estaba rompiendo un ideal, un miedo que estaba cargando por muchos años. El joven monje entendió que la vida, al igual que la cerámica, se rompe y se repara, y que el arte de vivir no es evitar las fracturas, sino aprender a unirlas con oro. A partir de ese día, Hiroki ya no se dedicó a servir a los demás por una obligación o por una búsqueda de validación externa. Ahora, cada tarea que realizaba, desde limpiar el templo hasta preparar el té, lo hacía con un nuevo propósito. Lo hacía por él mismo. Lo hacía por la satisfacción de encontrar en el momento la atención plena de cada acción. Con el tiempo, el monasterio se llenó de tazas reparadas de oro, cada una de ellas una obra de arte y un recordatorio de la lección del maestro. Pero el objeto más valioso era el primer cuenco de Hiroki, que el maestro mantenía en su habitación como un tesoro. El monasterio se hizo famoso no solo por sus enseñanzas, sino por la serenidad que se respiraba en sus pasillos. Los visitantes se asombraban de la alegría genuina de los monjes, que parecían encontrar felicidad en las tareas más sencillas. Y todo
comenzó con una simple vasija rota. Hiroki se convirtió en un ejemplo vivo de la enseñanza del maestro. Su paz interior era palpable y su influencia se extendía más allá de las paredes del monasterio. No predicaba con palabras, sino con su forma de vivir. Cada acción era un acto de autocuidado y amor propio, no de servicio a otros. Un día, un joven aspirante a monje que había oído la historia le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo encontrar un propósito tan profundo como el suyo? Hiroki sonrió, se levantó y lo llevó a un jardín de piedras. Con un rastrillo comenzó a trazar unas líneas perfectas en la arena. No busques un propósito fuera de ti, le dijo. El propósito no es una meta a alcanzar, sino el camino que recorres. No lo encontrarás en las grandes acciones, sino en el corazón que pones en las pequeñas. No lo hagas por el monasterio, por la gloria, ni por los dioses. Hazlo por ti. El joven monje comprendió que el camino de la autorrealización no se trata de actos grandiosos, sino de una transformación interior. Hiroki le demostró que el verdadero servicio a los demás comienza cuando uno se sirve a sí mismo, llenando primero su propia vasija. Solo cuando uno está completo puede dar sin esperar nada a cambio. Tiempo después, el joven aspirante a monje comprendió que la paz de Hiroki no provenía de sus acciones, sino de la intención detrás de ellas. La lección del cuenco agrietado no era solo la reparación de un objeto, sino sobre la aceptación de las propias imperfecciones. La belleza no estaba en la imperfección, sino en el kingushi, el arte de unir las grietas con oro. Hiroki, ahora anciano, se sentó en el mismo porche, con el cuenco dorado en sus manos. Al contemplarlo, no veía un recordatorio de su pasado de servidumbre, sino un espejo de su propia transformación. Había aprendido que el servicio más valioso que podía ofrecer al mundo era el de ser él mismo, completo y en paz, y que el verdadero camino de la iluminación no era para alcanzar un destino, sino para honrar cada paso del viaje, haciéndolo con amor y conciencia, no para los demás, sino para uno mismo. Abrazos de luz para el alma.